Al saludarles nuevamente, quiero puntualizarles alguna cuestión. Una, que a mí me gusta, entre otras muchas cosas, darle seguimiento a las cosas. Y cuando, por ejemplo, nos encontramos con las respuestas de ustedes a las convocatorias, en este caso, para preguntarnos, pues ya movimos de miércoles hacia hoy las respuestas por el hecho de que logramos 2 entrevistas consideramos muy importantes y entonces las pusimos una tras otra, la de Marini Villatoro y la de Gerardo Páez. Y ahora nos ocupamos de ustedes, que son muy importantes para darles el espacio que corresponde a responder a esas inquietudes. Así que, José Pablo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Un gusto, como siempre, poder estar acá. Iniciamos con este segmento que ya es para todos familiar, conocido. Para quienes no, pues hace unos días pusimos un post en redes sociales, en Facebook para ser específicos, en donde hacíamos la solicitud para que nos pudieran dejar en los comentarios sus preguntas y que en el video del día miércoles, que ya lo aclaramos con Gustavo, que lo corrimos para jueves, estaríamos respondiendo las inquietudes. Así que comenzamos con Alex Alvarado. Comunicaciones tiene confirmados 5 extranjeros, en el cual seguro inscribirán 4 en la mayor y el otro ¿dónde lo inscribirán? Y si fuese en la especial o Cremas B, ¿podría debutar con el equipo mayor? Muy bien, pues hay que aclarar esto a AA, el amigo Axel Alvarado, porque se pueden inscribir 4 extranjeros, pero recordemos que Comunicaciones tiene también gente nacionalizada, como el caso de Michael Umaña. A ello agregamos Lombardi, él sí es uruguayo. Luego han llegado Vladimir Díaz y también el caso de Justin Daly, el costarricense, y apuntamos también al Team Herrera. Entonces ahí estaríamos con los 4 extranjeros más 1 nacionalizado, entonces no hay ningún problema. Y recordemos, Axel, y a toda la gente, que en una alineación pueden haber 5 que no nacieron en Guatemala y los 6 restantes nacionales. Por eso está la ley vigente para los 2 certámenes de la temporada 19-20 de 6-5. Carlos Acuña, don Gustavo, que Diosito lo bendiga. Solo quiero saber las altas y bajas de Cremas y qué posibilidades hay que aquí en Guatemala puedan utilizar VAR. Feliz año. El VAR está con fuera de micrófono con el presidente de la Federación, tocamos ese tema. Pero la creencia de José Luis Camargo, que ya lo usó en México, en su país, es de que a veces se entorpece más una definición o hace perder tiempo para encontrar la misma y una resolución que sea realmente justa y equitativa. Eso por un lado. Por otro está el tema costos, aunque como Gerardo en más de una ocasión y como lo explicó en la entrevista, para no tener que pasar por el engorroso sistema de guatecompras y fiscalizaciones, él pone la plata. Si en un determinado momento le dan a conocer que la necesidad es directa de entrarle a ese sistema, pues no me extrañaría que o lo financia él o parcialmente o consigue gente de la iniciativa privada para lograr el objetivo. Respecto a las piezas extranjeras o nuevas de Comunicaciones, pues ya les mencioné en la respuesta anterior a Axel, algunos de ellos, sobre todo Díaz y también Daly, y a ello agregamos los primeros, que son los casos de Allen Yanes, seleccionado nacional, traído de el New York Red Bulls 2 de la USL, y también el caso del regreso de Jorge Aparicio, además de Winder Bradley, el hermanastro de Chicho, que en paz descanse. Hernán Doris Cancinos. ¿Cómo están? Espero muy bien. Escuché hace no mucho que la excusa que dio Claverí y también González, 2 ex técnicos de la selección nacional, fue la infraestructura. La pregunta es, si eso, no creo que Panamá ni Costa Rica, ni mucho menos El Salvador o Jamaica estén a años luz de distancia de nosotros. En ese aspecto, entonces, en definitiva, siempre habrá una excusa para tapar el sol con un dedo y lastimosamente aceptar que Guatemala no puede ni podrá competir internacionalmente en lo que a fútbol se refiere. Espero su comentario y si podría desenvolver más en este tema internacional. Por favor, Dios los bendiga. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Primero yo diría que hay que especificar qué entendemos por infraestructura.
Para mí, dentro del fútbol abarca las instalaciones completas, pero para un técnico es ideal tener buenas canchas, que es donde se juega. Si hay facilidad, por ejemplo, con camerinos adecuados, con todo lo que sean ese tipo de facilidades complementarias a tener el terreno de juego en buenas o muy buenas condiciones, eso es el ideal. Y también pensando desde luego en ustedes, los aficionados, para los graderíos, etcétera, servicios sanitarios y todo ese entorno. Pero básicamente lo que hay que mejorar, y eso lo escucharon, espero que todos ustedes, con Gerardo, que él reconoce que tiene déficit de canchas, o reconoció, y que ahora anda buscando medidas sustitutivas para que haya más lugares adecuados donde entrenen, en este caso selecciones. Pero los equipos tienen que encontrar fórmulas para mejorar la mayoría de sus propios terrenos de juego. Mario País. Buen día, don Gustavo. Solo un comentario. ¿Cómo le parecen las contrataciones de Municipal y Comunicaciones y quién está más armado? Pues yo creo que la base la tiene más Municipal y por eso ha movido menos gente de entrada. A esta altura pues tendría que haberse definido en alto porcentaje la incorporación de Jorge Estuardo Vargas, más lo de Williams y antes lo de Roca, y ahí estamos ya con que Municipal ya no movilizaría el mercado de salidas y tiene un poco más, porque hay unos sectores, por ejemplo el medio campo, donde Julio Fajardo lo trasladaron al sector de Iztapa, lo mismo que Arim Quesada, uno medio y otro delantero. Entonces, y sobre todo para que ambos tengan mayor oportunidad de jugar. Comunicaciones, porque no logró objetivos en el torneo doméstico, porque sí está en CONCACAF, donde el próximo mes de febrero va a jugar contra América la doble llave, pues tuvo que sacudir más su plantilla el técnico Mauricio Tapia, incluso lo último que se conoció de la salida de Kenner Lemus, otro elemento en este caso de mediocampo, y las llegadas que a la larga suman al momento oficialmente un total de 5, llegando como nuevos o como repesca en el caso de Aparicio a Comunicaciones. Eric Rodríguez. Feliz año, don Gustavo y José Pablo. ¿Cómo ven ustedes a Carlos Gallardo en la selección nacional? Pues en primer lugar, con su rendimiento, sigue mostrando que lo que le llevó a selección por lo que hizo en Guastatoya, lo prolongó en Municipal. Sigue, a pesar de que el almanaque va castigando a unos antes, a otros después, él sigue siendo rendidor, y eso partiendo de algo que es fundamental. En una charla, lo recordará José Pablo y muchos de ustedes, nos dijo claramente el técnico que el más táctico es Gallardo, y alguien que apunta por el orden, como nos lo dijo en la charla del martes como a Marini, pues valora mucho eso. Entonces, en conclusión, sigue siendo útil, y este año, salvo lesión, yo creo que lo seguirá siendo para el equipo azul y blanco. López Sandoval. ¿Qué tal, don Gustavo? Más que una pregunta, sería una invitación para que se venga a Catocha a ver de cerca al Deportivo Zapatero. Saludos. Pues vamos a articular ahí con quien se necesite para poder hacer esa cobertura con el equipo de Santa Catarina Mita. Nosotros nos debemos absolutamente a todos. Incluso José Pablo me pasó un desglose de dónde tenemos seguidores y suscriptores, etcétera. Y así como tenemos en Australia, pues lo tenemos en Cuba y lo tenemos repartidos en todo el país. Y desde luego Catocha, con esa presentación ya importante del equipo zapatero, pues yo creo que van a más o intentarán ir a más en el que está por inaugurarse torneo clausura. M.I. Gómez. Buenos días, muchachos. ¿Cómo miran a mis cremosos con los nuevos delanteros? Pues yo sí creo que en la defensa estamos mal. Hace falta un central de buen nivel o dos buenos. Saludos desde la zona 11 de Las Charcas. Bueno, gracias a mí por lo mío, por lo de muchacho. En el caso de José Pablo, pues sí, por algo le digo yo niño lic. Pues el sector de la defensa, yo le cuento, hablando con gente de Antigua, me mencionó que entre Lescano y Pinto, uno de los dos sí va a venir a Comunicaciones. Y uno diría que tendría que ser el defensa, porque Lescano es medio y delantero, y Comunicaciones lo que más ha contratado son delanteros. Entonces, no creo que estar limitado pase a saturarse delanteros. Entonces, si finalmente obtienen a José Carlos Pinto, que es sinónimo de regularidad, entonces sería un refuerzo verdaderamente importante para la defensa, que de todos modos, al tener a Llanes, aunque salió Chincota,
pues es un recambio bueno, un poquito más joven, etcétera, aunque no con la polenta de ida y vuelta de Estefan. David Ruano, buena tarde, don Gustavo. ¿Los rojos podrán con el bicampeonato? Pues tienen una base y yo creo que le han reforzado un goleador que sí, fíjense, si vuelve, desde luego que entra uno un poquito en el terreno de las suposiciones, pero potencialmente tienen a José Carlos Martínez, que ya ha salido de su lesión, tienen directamente a Danilo Guerra, que es el goleador de selección, de ribete en Vena a Alejandro Díaz, y de ribete traen al goleador del torneo de apertura. Pues habrán muchos de ustedes que puedan ser rojos o son rojos frotándose las manos, como quien dice, ahí sí la vamos a hacer. Y tienen, reitero, una base para pensar y colocar al mismo Municipal naturalmente como candidato a repetir. Jeffrey Chávez, ¿cuál es el valor de lo que ha hecho River en el último quinquenio? ¿Ganarle a Boca en el Bernabéu? ¿Olvidan el descenso? Gracias. Bueno, el descenso fue hace más de un quinquenio, empezando por eso. Pero son el alfa y omega, el principio y el fin. Son situaciones contrastantes absolutas. Lo que yo valoro en River, en cualquiera, como el Man U que bajó, como el Milan que bajó, etcétera, y grandes instituciones, es resurgir. Eso vale mucho. Es como aquella frase que dice, se levantó como el ave fénix. Volvió de sus cenizas, etcétera. Lo malo hubiera sido que se hubiera quedado anclado ahí y ya después no pasó nada, sino que regresó pronto, gracias a Almeida. Él fue Matías el que provocó ese regreso y ahora ha llegado hasta la parte más alta con esa conquista exuberante, porque contra quién se consiguió y dónde se consiguió, incluso en un estadio emblemático como el Bernabéu. Tony Martínez, buenos días, Contacto Deportivo, feliz inicio de año 2020. Mi pregunta es, ¿cómo ve a Guatemala rumbo a los Juegos Olímpicos en sus distintas ramas deportivas? Muchas gracias y bendiciones. Pues al momento son pocos los calificados, realmente los que tienen ya boleto olímpico. Entre este mes y marzo, algunos un poquito después, y entre ellos los marchistas, por ejemplo, los taekwondoístas tienen que pasar por sus últimas oportunidades eliminatorias. Ahí ya cuando tengamos la delegación completa, podremos hacer un análisis mucho más profundo y consistente. Al momento, pues, figuras como directamente Charles Fernández, como Juan Ignacio Megli y como Luis Carlos Martínez en el pentatlón, la navegación a vela y también en el caso de la natación, son emblemáticas, aparte de que donde dice que pongo el control, pongo la bala, con algunas de las figuras que están calificadas en el tiro. Bueno, nos llega una pregunta también, creería yo anónima, porque nos aparece como nombre Homero Simpson. No creo que sea Homero Simpson. Un amarillo. Nos pregunta, don Gustavo, Dios le bendiga, ¿cómo podría la liga y los equipos para ya no contratar jugadores extranjeros y mejor valore el jugador nacional? Por ejemplo, los rojos llevaron a Quesada de Quiché. ¿Y cuántos minutos le dieron? No jugó nada y ahora lo dieron a otro equipo. Y mi forma de pensar sería no asistir a los juegos en forma de protesta para que valoren a los jugadores nacionales. Pero hay buenos jugadores. Saludos desde el Progreso, Jutiapa. Pues muchas gracias. Acabamos de estar ahí cubriendo una semifinal contra Carchá y luego se coronó campeón el equipo cebollero de Achuapa. Hay cosas en las que, por ejemplo, uno puede ser radical, pero en esas sí creo que hay que ver el mundo. Y el mundo en todas partes, desde China, pasando por Tailandia, hasta llegar en Guatemala, juegan personas que no nacieron en el lugar donde están jugando. Y es algo como lo explicaba Marini de los nacionalizados, es algo global. Y entonces lo que sí es que ya se dio un primer paso con el 6-5. El ideal sería que después se ponga 7-4, por ejemplo, para que en una alineación, si ustedes le ponen 7 por 12, ¿cuánto le da? Le da 84. Ya estarían fijos por reglamento 84 jugadores nacionales en el campo al mismo tiempo en los 6 juegos y para los 2 equipos de Liga Nacional. Javier Dardón. Buen día, Gustavo. Mi pregunta es, ¿para cuándo otro su libro? Gracias y bendiciones. Uy, la fecha no les puedo dar, pero sí lo tengo. Algunas cosas ya las tengo en boceto, pero sí necesito, soy franco, organizarme en mi tiempo. Se los mencioné en la antesala deportiva de Nuevo Mundo para poder
ordenarlo y definitivamente entrarle ya a presentárselos. Pero yo diría que es un plazo inmediato. No creo que en este año que estamos recién iniciando, sino posiblemente en el otro. Pero la inquietud del cuarto libro, la cuarta producción, está allí. Incluso acabo de recibir un reporte de Artemis Edinter diciéndome que les lleve más ejemplares del libro Todos los Mundiales 1, que es el que abarca desde el 1930 a 2010. Y muchas gracias a quienes siguen adquiriendo esas obras y, como en el caso presente, preguntan por la siguiente criatura, que sería otro hijo, en este caso el cuarto. Diego Velázquez, Gustavo Velázquez, José Pablo, buenos días. ¿Cómo le parecen los refuerzos del Deportivo Quiché FC? ¿Qué le hace falta? ¿En qué debe mejorar? Y en primera división, ¿ya existe un favorito para el ascenso? Bueno, yo pienso que es un buen arquero, Víctor Bolívar. Es un jugador con mucho talento, Edgar Macal, y vamos a descubrir de lo que no se conoce mucho, Carlos Ernesto Romero, el nuevo técnico salvadoreño. Y ahí echa a andar la maquinaria quichelense al ingresar a un lugar donde acudimos habitualmente a comer un taquito, como se dice, con José Pablo. Ahí me saludó una persona quichelense precisamente, y algo similar a lo que ustedes están escuchando. Le dije, hay que comenzar porque digamos antecedentes los tienen uno en el arco y otro en el medio creativo, aunque la última etapa de Bolívar no fue tan buena como la inicial con Antigua, por ejemplo, o la anterior de Macal hasta llegar a Shela, donde ya, a pesar de haber recibido el espaldarazo inicial de Lacho González de ser el primer capitán, por lesiones y por un montón de factores, ya no fue el Macal de antes. Ahora se necesita que Quiché lo repesque como el jugador que puede manejar los hilos incluso de su equipo. Freddy F.O. Buen día, don Gustavo y José Pablo. ¿Qué opina que en el último campeonato de Guatemala, la tabla de goleadores, solo habían 2 guatemaltecos entre los 10 máximos goleadores, mientras que en Costa Rica y Honduras la mayoría de goleadores fueron nacionales? Ahora, ¿qué se puede hacer o quién es el encargado de limitar el número de extranjeros en nuestra liga? Todo eso viene desde Mamá Federación. Por eso les decía lo del 6-5, el ideal de ir bajando el número. Ahí hay muchas presiones que vienen de los representantes, algunos que se mueven en medios y todo un entorno. Y aparte los propios dirigentes de muchos equipos, que yo he escuchado innúmeras opiniones que dicen que un extranjero le sale más barato que un nacional. Y entonces todo eso aparentemente son las justificaciones para el entorno. En esos ambientes se prioriza, aparte de que aquí se paga más, en Costa Rica sí ha habido una inclinación a que sean pocos los extranjeros y muchos más los costarricenses. Y como lo dijo en la charla a Marina y Villatoro, por eso tienen hasta más de 20 legionarios, mientras que acá se cuentan los nuestros con los dedos de la mano. Uno está está en Nueva Zelanda, por ejemplo, pero la Liga de Nueva Zelanda, que disculpe, no es la quinta maravilla. Todo lo contrario, Ricardo Jerez Figueroa, que sí está en una liga incluso superior a la nuestra, la Liga Águila colombiana. Hugo Roberto Monzón Codines. Buenos días a ambos. ¿Qué equipo de fútbol será el más laureado a nivel mundial? Hay diversos. El Barcelona y el Real Madrid están muy aparejados en todos los títulos globales. Luego, a nivel internacional hay una competencia también muy grande entre el Milan con toda su etapa de vacas flacas actual y que lleva cierto tiempo, y también Boca Juniors. Si nos fuéramos a torneos domésticos, nada más, ahí sí, el Celtic en Escocia y Peñarol en Uruguay muy cerca, seguido por Nacional, ellos sí arrasarían, porque ahí sí casi son, en el caso uno, Liga de Uno, ya regresó Rangers a tratar de competir, antes estuvo por encima del Celtic, y del otro lado sí, ahora es Nacional, y aquí le ganó la final a Peñarol. Javier Maldonado. Buen día, don Gustavo y José Pablo. ¿Qué podemos esperar de los superchivos de nuestro equipo para este nuevo torneo? Saludos. Pues yo sé que hay mucha expectativa, pero vuelvo a lo que les decía de algunos ejemplos de jugadores de Quiché. Con Shela ya prácticamente se presentan 7 nuevas caras y 4 son nuevos extranjeros. Habrá que ver qué pasa y qué rinde Belinets
que rinde Sousa, que rinde Pérez, que rinde Rugamas, y más Lobos peleándole el puesto de la portería a García, más directamente todo lo que es ese entorno que ha diseñado el técnico Egea en base a presupuesto, porque según lo ha dicho muy claramente el director deportivo Gabriel Chato Castillo, recibieron carpetas de gente de más cotización, pero por eso ya se salían de presupuesto y no se les trajeron. Así que hay que dejar caminar y comienzan duro, porque tienen que venir con comunicaciones al primer juego el 18. Eric López, feliz año don Gustavo y José Pablo. Para ustedes, ¿qué equipo se reforzó mejor en la primera división para pelear el ascenso a Liga Mayor? Bueno, a esta altura no se conoce a pleno todo lo que sea ya el desembocar en el torneo. Sí, por ejemplo, se sabe que Sansare puede volverse Jalapa prácticamente y perder hasta la ubicación ahí, que Jalapa juegue en su estadio como equipo de primera, pero primero con el nombre de Sansare Jalapa. Y del otro lado, hablando de refuerzos, Aurora cambió de técnico y ahora tiene otros jugadores, por lo menos una media docena, pero hay que verlos caminar. Ya al estar en eso, ya uno puede decir, bueno, estos sí les sirvieron. ¿Quién conoce, por ejemplo, a Pomba, el nuevo arquero de Aurora? No lo conocen. A Cabral un poco, porque ya jugó en Sansare, y así por el estilo. Entonces, la respuesta es, espero ya en la siguiente comparecencia de responderle a sus preguntas, decir, bueno, ya van 3-4 jornadas y los mejores son así, y se prueba que tal se reforzó mejor que otro. Gerson Ajú, buenos días, con una consulta. ¿Qué tan cierto es que quieren aumentar a 16 equipos de la Liga Nacional para copiar un formato como el de México? Y de ser así, ¿qué tan factible es que en Guatemala copiara un formato? Ya que no sé si los directivos verían con buenos ojos modificar el formato. Yo soy contrario absoluto a aumentar número de equipos. Formato, se puede encontrar otra fórmula para atender lo que platicamos incluso en Guamarín y Villatoro, de que los futbolistas no sean máquinas. Él puso incluso el ejemplo de Antigua, de que jugó 28 partidos para llegar a la final, incluyendo los 2 partidos ante Municipal. Y por eso Antigua, al momento de responderles, todavía no ha regresado a entrenar, porque el ex técnico, que prácticamente se va a dar ahora el relevo a la inversa, de que ya no sigue Montoya y regresará Torres Servín, pues marca eso. Y entonces, en un periodo tan corto, imagínense, terminó el torneo el 29 del mes pasado, y ya el 24 de mayo habrá otro campeón o repetición de Municipal, o sea, un poquito menos de 5 meses. Entonces, y con 6 jornadas entre semana, 3 por vuelta, y más juego de selección contra Montserrat en marzo, 2 partidos. Entonces, eso sí, formato nuevo para la otra temporada. Para este torneo no se puede porque estamos a mitad de temporada, pero aumento de equipos no, por una sencilla razón. Entre menos equipos, si se animaran los dirigentes a poner 10, sería casi que el ideal. Pero poner como algunos, sobre todo de primera división, de hecho 16, Dios me guarde, porque acá no hay una afición seguidora. Ya me imagino los equipos que estén desde el 7º para abajo, no los va a ver, pero tal vez ni los familiares de los jugadores. Y no es ser exagerado, es una realidad, y lo saben la mayoría de personas que tienen el timón del fútbol en los equipos y en las ligas. Luis Paz, ¿qué piensa de tantos extranjeros en nuestro fútbol y más de El Salvador? Yo digo que el dinero es muy poderoso, por eso migran, y no es culpa de ellos, de que les ofrezcan contratos. En los últimos tiempos, una fiebre de salvadoreños, de cheros, como les dije en la charla con Gerardo Páez, que están llegando a Guatemala. Porque guatemaltecos hacia allá, aunque puedan ser considerados varios para rendir en la Liga Cuscatleca, por poner un ejemplo, de la vecindad hacia el sur, pues ahí no les van a pagar, salvo alguna excepción, mejor que acá. Y entonces, eso por el lado de por qué vienen acá y no salen hacia otro sector como el Cuscatleco. Y lo otro es cuestión de decisión dirigencial. En momento que en una asamblea se amarren los cinchos y el cinturón del pantalón, todos,
pues podría tomarse una medida, aunque como les digo y les mencioné en esta misma aparición con ustedes y comparecencia, todo debe venir de Mamá Federación. Yeo PM. Saludos, Gustavo Velázquez. ¿Cómo ve a la selección nacional al frente con Amarini? ¿Será que con lo que hay de jugadores nos alcanza para llegar a Copa Oro y avanzar a rondas en la eliminatoria mundialista de Qatar? Este año es de más participaciones de selección. Efectivamente, pues yo pienso que con lo que tiene y optimizando, como también utilicé ese término Amarini, y por eso si alguno de ustedes no observó la charla, les invitamos, porque esa es la ventaja de las redes sociales, de poderla seguir y comparar con lo que les estoy diciendo, de la optimización de lo que hay. Y yo creo que con todo y que se tiene que montar un engranaje para ir a Montserrat por todo lo que apuntó Amarini, se puede tumbar a Montserrat, eso nos daría el derecho a ir contra Cuba en el mes de junio y calificar a la Copa de Oro. Y ahí el gran objetivo es limpiarnos la cara. Con un determinado momento de repente me quito la barba, limpiarnos la cara, porque la última aparición en Copa de Oro fue quedar últimos. Y para ir así, mejor no ir. Esa es la verdad. Porque los antecedentes, aunque lejanos del fútbol de Guatemala, en lo que antes era Norseca y ahora es Copa Oro, pues son de alto contraste y hay que buscar subir y no estar aquí estancado y peor, bajar. Edson Bla, buena tarde. Mi pregunta es, ¿cómo se sintió usted, don Gustavo Velázquez, cuando en 2006 nos quitan el sueño de quedarnos a nada de ir al Mundial de Alemania, donde México nos frustró esa ilusión? Saludos desde la Blanca San Marcos, tierra de los plataneros. Y de paso leo el siguiente, que también es del mismo lugar. Buenas tardes, don Gustavo. Eso nos lo escribe Sergio Antonio Pérez y José Pablo. Me gustaría un análisis de la segunda división con miras al torneo Clausura y los ascensos a primera división. Por otro lado, ¿qué podemos hacer para que Contacto Deportivo visite nuestro municipio de La Blanca, la casa del campeón Plataneros FC? Les dejo mi número. Saludos de Platanito TV, la tierra del oro verde. Bueno, cuando vinieron a jugar la final contra Telios, que se hicieron suya porque habían ganado el primer partido 2-1 y empataron acá en el Estadio Cementos Progreso, me entrevistaron de Platanito TV y me quedé sorprendido del recurso técnico y de la proyección, porque me pidieron que saludara a gente en los Estados Unidos porque esa vía directa se estaba llegando, vía streaming, etcétera. Y vamos, yo le decía a José Pablo que peor distancia es más o menos como ir a Malacatán, o sea, ya la vueltecita. Pero sí, vamos a aparecer por ahí, nos ponemos de acuerdo, y ahí con ese reporte telefónico, pues es una forma de enlazar. Y lo otro también, un análisis sobre lo que constituye esa segunda división, que estos dos equipos ya tienen un 50% del derecho adquirido para pelear definitivamente por ascenso, porque acuérdense que de segunda a primera suben 3 de 4 que llegan al final. O sea, los que ganan final suben de una vez y los que la pierden todavía juegan entre ellos, y el que gana ese partido es el tercer ascenso. Y lo otro respecto a selección y que México nos frustró, ¿de dónde sacó eso? Yo respeto su opinión, no fue así y le voy a explicar. Guatemala juega en Costa Rica y tiene el 2-2 y pierde 3-2. Ahí comenzamos a caernos. Fuimos líderes, de ahí bajamos a segundo, después bajamos a tercero, no pudimos contra la reserva de Estados Unidos que ya vino calificada y terminamos 0-0. De ahí fuimos a Trinidad, íbamos ganando 2-1 y perdemos 3-2 y ahí se da el vuelco. Ya lo que pasó después entre México y Trinidad, que aquí Guatemala le ganó un relajado Costa Rica 3-1 que ya estaba calificado, es otro cantar. Entonces para mí no estuvo tan cerca. Dejamos ir la oportunidad de calificar directamente, incluso si sostenemos el primero, el segundo o el tercer lugar. Pero de ahí no supimos y no fuimos capaces ni de aguantar la posición de repechaje, que la logró Trinidad por esa combinación final. Pero antes la perdimos nosotros. Así que haga un poquito el remember cronológico y se va a dar cuenta que las cosas ocurrieron tal y como se lo estoy mencionando. Juan Francisco Parcastro. Buenas, don Gustavo y compañía. Tengo una pregunta seria. Visto que en donde vivo, el departamento de Chimaltenango organiza un torneo anual entre municipios
al campeón se le otorga una ficha para la tercera división. Y la corrupción de siempre vende la ficha, ya que ha quedado campeón el municipio de Parramos varias veces. Y el otro día tuve la oportunidad de ir a trabajar allá por Tiquizate y supe que Bolivia, una aldea, tiene equipo y vi que le va muy bien. Eso es de una comparativa, no más que les cuento. Y la pregunta es, ¿cuáles son los pros y las contras de que una municipalidad mantenga un equipo de fútbol? Lo he visto en varios equipos de la Liga Mayor. ¿No se supone que ese dinero es en pro mejoramiento de la población y que según la FIFA no debe ser así? Entonces, ¿le hacen daño al fútbol o a la gente que paga sus impuestos y no se les regresa en obras de beneficio? Muchas gracias y ojalá los pudiera escuchar hablar de este tema en el programa de la Antesala Deportiva el día domingo. Muchas bendiciones, un abrazo. Pues aparte de hacerlo en esa que tiene una cobertura muy amplia por Nuevo Mundo, incluso estamos en cabina de entrevistas de Nuevo Mundo produciendo estas respuestas. De verdad que el ideal es que no salieran esos fondos municipales para equipos de fútbol, pero como hay precariedad en muchos casos en el sentido de encontrar sponsors, ya yo digo incluso el ejemplo de Amarini Villatoro, que ya se fue a Europa, es uno de tantos, como dice aquella canción, uno entre miles, de que necesitó que el presidente de la federación actual, que tiene recursos, pusiera de su propia bolsa para sacar adelante eso que era una iniciativa de Amarini de alimentar y hacer crecer sus conocimientos con la escuela, aunque esté una semana, 10 días en cada lado, de Bielsa y de Simeone. Y lo mismo ocurre con el fútbol. ¿Cuántas veces ha ocurrido que desaparecen los mecenas y le entregan el equipo a la MUNI? Y la MUNI a veces se encuentra con que hay jefes ediles que dicen, me puede servir de trampolín porque pues salgo de aquí y resulto después diputado, tal vez llego hasta la presidencia. Pero el ideal no es ese. Y luego que ya se sobregiran en la plata que sacan para los equipos y que ya no le dan a su respectiva población. Entonces, acá es donde tenía que existir una clase dirigencial más ducha, más pilas para conseguir otro tipo de patrocinios que no sean las municipalidades. Bueno, con eso terminamos las preguntas. Tenemos nada más un saludo de Luz María Bregni de Santillana, que nos puso saludos desde Tijuana. Siempre los escuchamos con mi esposo los domingos, aunque aquí es muy temprano cuando inicia su programa, ya que estamos a 2 horas atrás de Guatemala. Bueno, ella vino para ver la final entre Antigua y Municipal y la tuvimos en una antesala deportiva junto a su esposo y sus 2 retoños. Es pura roja y muchas gracias a ella. Y ya que mencionó eso José Pablo de final, pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen en el mundo, porque hay una distribución de seguidores y de visualizaciones que las redes sociales permiten captar, así como les dije al principio, hasta Australia como hasta Cuba y un sinfín de países realmente impresionante. Así que muchísimas gracias y no se olviden, a un mes plazo, otra franja similar de Pregúntele a Contacto Deportivo.